vamos a dar un recorrido en el Metrobús, en especial el de 2 pisos. Acompáñenos. Antes de iniciar el recorrido, primero les enseñaremos cómo pagar y cómo se ingresa a las instalaciones. Entonces, para recargar vamos a hacer lo siguiente. Viene en español, en inglés y en franchute. Se coloca la tarjeta, te da el saldo. Eso metemos por aquí las monedas. Mete lo que vas a recargar, le das a aceptar. Listo. Retiramos la tarjeta. La ruta cuenta con 90 metrobuses que dan servicio a 130,000 personas diariamente. Este icónico transporte cuenta, como se dijo, con 2 pisos, ventanas de seguridad, pantallas que indican las estaciones, lugar para discapacitados, lugar para mujeres, ancianos y chicos, entre muchas otras cosas que este transporte tiene. Cuenta con 29 estaciones y 2 terminales a lo largo de 15 kilómetros. Esta ruta tiene un recorrido que va desde Campo Marte en el oriente de la ciudad y llega a Indios Verdes al norte. Listos ambos para el recorrido, iniciamos con Garrido, la estación en la que abordamos el Metrobús. Antes de esa estaba Delegación Gustavo Amadero, Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes. Seguimos con Avenida Talismán, donde vemos el increíble recorrido por delante del transporte, y Necaxa. Sí, así se llama la estación, Necaxa. Continuamos con Excelsior, donde vemos las calles pasando y el recorrido en todo su esplendor. Pasando por Robles de Rodríguez y Clave, donde somos detenidos por una interesante y bizarra imagen. Ah, mira, Amigos, un camión con riel. Pasando ahora por Misterios, del lado de nosotros otro de los transportes típicos, al menos hasta 2024, de la Ciudad de México. Llegamos a Mercado Beethoven. Tlatelolco es una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México. Ha de estar como en el top 5, si mal no recuerdo, si no me equivoco. Glorieta Cuitláhuac y después llegamos a Garibaldi. Aquí, amigos, a unas cuantas calles de esta dirección, sí, donde está nuestra querida Torre Latinoamérica, están los mariachis de Garibaldi, donde si quieres llevarle una serenata a tu waifu, este es el lugar indicado. Le sigue Glorieta Violeta. Esta es la iglesia de San Hipólito. Encontramos en la estación Hidalgo del Metrobús, aquí del Paseo de la Reforma, y como podemos observar, en aquella dirección donde está viendo su pantalla, se llega literalmente caminando a la Alameda Central. Vamos llegando a lo que es la Gran Reforma y uno de los destinos más interesantes e icónicos del lugar, El Caballito, o la estatua de El Caballito. Aquí tenemos la famosa Torre del Caballito, lugar en donde es típico que las parejas se queden de ver cuando vienen al centro de la ciudad. Aquí a una cuadra, ahora sí tenemos el Monumento a la Revolución. Pasando por Glorieta de Colón y llegando a llegamos a la poderosa e icónica Reforma, lugar de turismo, oficinas, casas y muchas cosas que adornan esta ciudad, uno de los lugares más icónicos de la urbe. Esta zona también es de bares, esta avenida es Insurgente. Pues como parte del recorrido, de este lado también tenemos Centro Comercial Reforma 222. Para las personas que les gusta hacer el shopping, igual se bajan en esta estación que se llama Hamburgo. En la estación El Ángel podemos ver justamente a El Ángel. Estamos en la Diana y la estatua de la Diana Cazadora, o sí. Como podemos ver, estamos en lo que se dice ahora sí como la Gran Urbe. Llegamos a la estación Chapultepec, donde nos acompaña la icónica Suave Crema, hecha edificio. Ya casi hacia el final del recorrido estamos viendo uno de los lugares más interesantes que adornan todo lo que es Chapultepec, pero mejor que Better Call Saul nos lo diga. Sí, en esta zona hay mucha zona de museos. Aquí está el Museo de Arte Moderno. Y más adelante vamos a pasar por el Museo de Antropología e Historia. Y aquí, como pueden ver, el Museo Tamayo. Ajá. En las imágenes lo verán. Que tienen que venir al Museo Tamayo.
Pasamos ahora por antropología, donde se encuentran varios museos como el Museo Tamayo, el Museo de Antropología, entre muchos otros. Un lugar bastante histórico. Como pueden ver, aquí está el museo, la entrada al Museo de Antropología. Llegando a auditorio. Amigos, aquí terminamos nuestro recorrido de el Metrobús de 2 pisos, un transporte único en su clase. Y como sabemos también hay una estación más, que es la final, que es Campo Marte, la cual se encuentra en esta dirección, así que a nuestra mano izquierda. Dale like si te gustó, recuerda suscribirte, dale a la campanita y comenta para que así podamos saber qué es lo que más podemos hacer para ustedes, nuestro público. Esto es Cultura Vlogs. Bye.